Button up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of... Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Andrew, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juanjo, muy buenas tardes para todos ustedes que nos ven, bienvenidos a un nuevo podcast, un formato que no habíamos hecho hace ratico, pero justo están pasando situaciones que ameritan un podcast. Claro que sí, muchas situaciones que ameritan que Caminos Vivos vuelva a la mesa, vuelva a dialogar un poco, vuelva a traer puntos de vista, situaciones, que bueno, que creo que de eso se trata también, ¿no? Que podamos hablar un ratico y disfrutar. Y qué rico que estén acá otra vez de nuevo. Ya este es nuestro tercer video del año, nuestro tercer video de 2022. Estamos muy emocionados, primer podcast del año y muchísimas gracias a todas las personas que todavía nos siguen, que reportan sintonía. Y que bueno, que están firmes con este proyecto que la verdad es muy lindo y de verdad que para este año se vienen cosas grandes. Totalmente, ustedes ya los pueden ver, el estilo, bueno, no el estilo de edición, sino como que su visual en la edición siento yo que ha mejorado un poquito, me gusta cómo está quedando, el mismo diseño de podcast es completamente diferente y nada. Estamos ready para darla toda este año, que sí. Yo creo que se ha notado la ausencia de alguien. Sí, se ha notado la ausencia de una de nuestras compañeras. Que pero le mandamos el mayor abrazo, las mejores energías a nuestra compañera Sofi, que ella muy pendiente en producción, ha estado pues de Caminos Vivos en este proyecto desde producción. Ya que, Andrew, no sé, la universidad, o sea, claro, jóvenes universitarios que creo que aunque tengamos el día hasta acá lleno de cosas, con mucho amor siempre le sacamos pues como el espacio. Y bueno, Sofi, nada, decirte que te extrañamos y un abrazote, ¿verdad, Andrew? Un abrazote, totalmente. Va a haber un video en el que ya pueda estar, eso espero, tengo fe, claro, en el que podamos estar el equipo completo, porque de hecho han habido videos en el que el equipo no hay ni un solo video en el que el equipo esté completo. De hecho, el equipo completo no tiene ni siquiera fotos. No, yo creo, no, ¿cómo que no? Pues yo creo que sí. No, todo el equipo completo, todo no como tal, no. Nunca ha estado. Nuestra compañera Sara, que creo pues que pues nunca ha aparecido en un video ni en una foto, pues ella muy encargada desde producción, también le mandamos un abrazote y muchísimas gracias, pero bueno, Sara ha estado es más que todo en producción, pero muy pronto llegará el video con los 4 integrantes de Caminos. Total. Lo que sí tuvimos la oportunidad hace poquito fue de obtener una foto tú, Sara y yo, que no lo teníamos. Sí. Sí, claro, no teníamos sí. Eso, como no tanto. Exactamente. Ya faltan los 4. Sí, faltan los 4, que sé que va a ser muy pronto. Y bueno, un mes y un año movido. Total. Bastante movido, muchas cosas con respecto al COVID, que creo que ya cada vez la sociedad y el ser humano pues tiene esa capacidad de irse adaptando. Muchas cosas en temas sociales, políticos, más que todo, que este mes y este año es muy importante para nuestro país. Elecciones de presidencia, elecciones de Congreso y a nivel mundial. Una situación que creo que todos conocemos, ¿verdad, Andrew? Esa guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Qué difícil. Una guerra que deja mucho de qué hablar, no solo porque, a ver, sí, muy bien están muriendo personas inocentes, civiles, también por medios de comunicaciones se han oído comentarios un tanto racistas. Me dejó muy impactado lo que dice un hombre español, que en esta guerra lo que estamos viendo son personas ojiazules, completamente con el pelo amarillo, sufriendo, y que estamos viendo niños sufrir. Pero ojo lo que él dice después de esto, que me parece algo como que de condenar o un poco tenaz, y es: estamos viendo niños sufrir, niños que no estamos acostumbrados a ver sufrir.
Es decir, cómo estamos... a ver, primero debo condenar pues el hecho de que se está viviendo una guerra, ¿no? Porque Claro. es algo pues imperdonable, porque se están perdiendo vidas humanas que todas valen y hay demasiadas vidas inocentes. Pero también esto como que minimiza otros conflictos, por ejemplo en Irak, Afganistán, donde son territorios que también han estado mucho tiempo atrás en guerra y la gente no se escandaliza tanto como lo ha hecho por lo de Ucrania. Diría yo que es porque son europeos, la verdad. El racismo en todas partes, unos dicen neonazismo, pero pues bueno, no puedo decir nada al respecto de eso. Bueno, es que no sé, son puntos de vista, pero son puntos de Sí, vista un tanto complejos, exactamente, sí. porque es que decir, ay, estamos viendo niños sufrir, pero son los niños que no estamos acostumbrados a ver sufrir, No, eh, entonces un niño palestino eh, es paisaje verlo sufrir exacto. por, porque, ajá, Exacto, como te iba a decir que como nosotros, bueno, no solamente los occidentales, pues sí los europeos y a nivel mundial, como tenemos tan normalizado que un niño palestino, que un niño de Irak, de Afganistán, pues que han pasado tantas cosas desde el año pasado, que sufran, cómo lo tenemos tan normalizado, cómo desde hace tantos años se vive esta guerra que pues a nivel mundial también se escandalizan más pues porque en Ucrania y Rusia pues se están viendo niños sufrir, ¿verdad? Entonces como tenemos esa parte como del Oriente, del Medio Oriente tan normalizado. Por ejemplo, algo que me di cuenta en estos días y que no había caído en cuenta de eso, es que desde hace muchos años lo que es Palestina e Israel viven una situación casi idéntica a la de Rusia y Ucrania. Israel invadió y ha venido invadiendo territorio palestino durante muchísimos años. total, Y total. eso ha sido una guerra impresionante que hasta, pues, tengo como recuerdos, flashback de hace muchos años en las noticias hablar mucho sobre la franja de Gaza, que Gaza es la capital de Palestina e Israel bombardeando a todas las ciudades de Palestina o a la ciudad de Gaza, que es lo mismo, una conquista por poder, no sé, de Israel hacia Palestina. Entonces es impresionante que pues que esas situaciones a nivel mundial de pronto tampoco las conozcamos y debemos de ver absolutamente todos esos conflictos y esas guerras, obviamente sin dejar a un lado la triste guerra que está viviendo Ucrania, la triste pues situación que está pasando, porque yo creo que eso de la guerra y del país, ningún país y ningún ser humano lo debe de vivir jamás, se condena totalmente. Pero entonces también debemos conocer un poquito más de lo que está pasando en el mundo, no solamente digamos en el continente europeo, en el continente asiático. Eh, Son muchas cosas, la verdad, que son tristes. Y bueno, Andrew, como te iba diciendo, también es importante que nosotros como seres humanos, como compañeros muchas veces de territorio, eh, no sé, también conozcamos todas estas situaciones que pasan a nivel mundial, en todos los continentes, en diferentes continentes, y sí, de igual forma condenando absolutamente la violencia y la guerra, como siempre, condenándolo. Totalmente. Como volviendo un poquito al tema de lo de Palestina, de hecho hoy en día se considera que Palestina no existe, No existe, Palestina no exacto. tiene territorio, que los palestinos que nacen en la actualidad son palestinos simplemente porque son de padres palestinos. De Ujú. hecho, si tú miras un comediante colombo-palestino que se llama Ibrahim Salem, él lo explica y te dice como también desde su punto de vista de un comediante que es hacer humor, un humor satírico que también, Exacto. aparte que te hace reír, eh, te deja un mensaje, cómo estás planteando tus cosas como sociedad. Le explica pues el hecho de que Palestina no es un territorio como tal. Yo en la universidad, en una materia que se llama Fundamento Social del Derecho, tuve un profesor abogado, me parece excelente como persona, como profesor, una clase súper interesante. Él era también colombo palestino y él mismo lo dice, que los palestinos no tienen territorio como tal, sino que son más bien
Los palestinos de la actualidad son de padres palestinos. Él es palestino por su padre. Él nació aquí en Colombia. Creo que su padre huyó también de esos altercados. Pero bueno. Y sí, como dices, se condena pues todo acto violento contra la población civil. Estas guerras pues que son un poco sin sentido. Los mismos rusos piensan que es una guerra personal de Putin. Y otros dicen que es el villano de una historia mal contada. ¿Qué tenés vos para decir, Juanjo, al respecto? El villano de una historia mal contada. El villano de una historia mal contada. ¿Por qué será? Porque piensa que ese territorio le pertenece. Así porque sí. No, y si usted mira la historia, Estados Unidos también ha hecho actos atroces y la gente Claro. como que, sí lo ve como los héroes simplemente porque son aliados de la OTAN y este tipo de cosas. De hecho, las bombas nucleares, Uf, las únicas dos bombas nucleares que se han disparado en el mundo, son de en la Estados Unidos. historia, fueron de Estados Unidos Ujú, contra Japón. contra Japón. Y nadie dice como que, hey, Estados Unidos también lo hizo en Irak, Estados Unidos también lo hizo en Afganistán. Sí, Mm, Afganistán, claro, durante la Guerra Fría, en las Coreas. Es que, no sé, son muchos puntos de vista. Obviamente total, todos tenemos puntos de vista diferentes, todos según la historia que conocemos, pero la verdadera, con sustentos, con verdad, pues, no sé, tenemos puntos de vista diferentes. Pero es que entonces pongamos las dos balanzas. A ver, tenemos por un lado Rusia, ¿cierto? Pues como su forma de ser, que siempre tan fuerte, de pronto puede ser violenta, pero entonces está que el comunismo y entonces que todos los que defienden a Rusia son comunistas y todos los que quieren a Rusia entonces son comunistas y neonazis, neonazis. neonazis, Entonces ahí va todo eso. O si que uno no apoya a Ucrania, que no apoya ese conflicto, pues que la verdad ya más adelante hablaremos de eso, cómo nos afecta a nosotros los colombianos y cómo lo vemos nosotros los jóvenes. Entonces que uno es neonazi, que uno es comunista, que uno ya salió de Rusia. Y por otra parte, pues entonces está Estados Unidos, que a mí me parece que Estados Unidos, pues sí, es un país súper poderoso, tiene pues una de las mayores fuerzas militares, económica, política, pues armas militarmente, pero a veces quieren intervenir en, ¿cómo lo digo? Quieren intervenir en procesos o de pronto sí en discusiones que muchas veces como que no tienen mucho que ver. ¿Sí me total. entiendes? Es eso, como que, bueno, yo soy el poderoso, yo soy el que mando en este planeta, yo soy el que mueve la economía, el dólar, el inglés, todo, y entonces yo tengo la capacidad de defender y de meterme en los problemas que hay bilaterales de dos países que ni siquiera están en el mismo continente. Que está bien, Ucrania le pidió ayuda y bueno, Ucrania es un país pequeño, por decirlo así, relativamente. Eh, Ucrania es incluso más pequeño que Colombia. Imagínate, su población de pronto débil militarmente, pero entonces eso ya no es tanto como esa guerra entre Ucrania y Rusia, sino que es más una guerra Estados Unidos-Rusia, más o menos muy parecido a lo que pasó en la Guerra Fría, Total, total, en entre la Guerra Fría, la guerra entre en ese entonces la Unión Soviética y la Estados Unión. Unidos, que se veía en territorios no propiamente de Estados Ninguno de Unidos los ni de la dos. Unión Soviética. Se mataban en otros territorios asiáticos, las Coreas, Sí, Afganistán, eh, ni en Rusia ni Estados Unidos, solamente estaban sus dos líderes a la espera de que uno oprimiera el botón para lanzar la bomba o el otro oprimiera el otro botón para lanzar la bomba. Y en ninguno de sus territorios había conflicto. Entonces, digamos que también creo más que son esas guerras de poder, de ego, de quién domina, de quién controla. Entonces creo que se trata de todo eso. bueno, volviendo al tema que mencionabas, donde Estados Unidos se metía en conflictos internos de un país donde tal vez él no tuviera nada que ver, bueno, lo hemos visto, sobre todo en Afganistán, creo que es el ejemplo más reciente, tras del 9/11 en aquel 2001,
donde pues se cometió su atentado a las Torres Gemelas. Entonces él hace el llamado al artículo 5 de la OTAN, donde dice que un ataque directo a un país es un ataque a todos los miembros de la OTAN. Exacto. Y pues manda a bombardear a Osama Bin Laden, y se mete en Afganistán. en Afganistán, y ellos mismos ponen un gobierno por la seguridad del país, que si bien había funcionado, digámosle funcionado, pero realmente no es que haya funcionado porque seguían en muchos conflictos. Pero al menos las mujeres lograron conseguir muchos más derechos que mientras estaban en el poder de los talibanes. Y de hecho, cuando en su momento, que creo que es una problemática actual, sino que ya no le estamos dando la misma difusión y tenemos los focos puestos en Afganistán, las mujeres empezaron a perder este derecho. Sí. Y bueno, ahora un poquito volviendo a retomar con Ucrania, pues es un tanto diferente, porque ya no es como por el bienestar de un país. A ver, Putin siempre ha visto a Ucrania como... A ver, Ucrania está geológicamente ubicado en una zona muy estratégica por lo del mar Mediterráneo, Mar Muerto, no recuerdo muy bien cuál mar es, pero bueno, ha sido muy importante. También es una zona militar súper importante, ya sea para la OTAN o como para Estados Unidos. Claro. Entonces, Ucrania y Georgia han demostrado su interés en unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. A la OTAN, sí. Te rectifico, lo acabo de consultar y es al Mar Negro. Mar Negro. Al Mar Negro, claro. Muchas gracias, o sea, Juan. ellos, dale, Andrew, no, ellos tienen mucho interés en unirse a la OTAN, y creo que por ahí escuché que esa fue la gota que derramó el vaso. Total. O sea, que Ucrania haya querido pertenecer a la OTAN. Exactamente. Te voy a explicar, bueno, los voy a poner un poquito en contexto. De pronto pues creo que es un tema que muchos ya hemos analizado, pero bueno, para los que de pronto no lo conocen, o desde el punto de vista de dos jóvenes que no saben tampoco mucho del tema, resulta que Rusia ha querido mucho siempre como apoderarse de Ucrania y de Georgia. En este caso incluso Ucrania, que hay lugares dentro del mismo Ucrania que son más que todo gente prorrusa que tiene el ruso como idioma natal, y en su mayoría ucranianos que tienen el ucraniano, valga la redundancia, como idioma natal. Bueno, hay que tener en cuenta que Ucrania en su momento fue un gobierno títere de Rusia, que en 2014 hubo revueltas por la liberación del país, y que hoy en día pues se están viendo afectados. Y bueno, ya me estoy yendo mucho por la tangente, retomando. Pero no, para agregar ahí a esa tangente, para retomar la teoría, por decirlo así, que Ucrania relativamente es un país muy nuevo, o sea, que se creó, por decirlo así, cuando se dio la disolución de la URSS, de la Unión Soviética. Y ni tan así, porque no dejaba de ser un gobierno ya bien, digámosle, títere de Rusia, o muy pegado a Rusia. Realmente, digámosle que este país empieza a ser un país en 2014, cuando se empezaron a ver las revueltas en febrero de ese mismo año, por la liberación de Ucrania, porque pues, la gente no se sentía rusa, querían como una Ucrania libre, y pues con razón, sí, porque ya se habían separado de la Unión Soviética, entonces tenían su derecho, digo yo. Claro. Bueno, retomando ahora sí, entonces Rusia quiere mucho apoderarse nuevamente de Ucrania, no solo por su ubicación geopolítica, sino que también, perdón, por su ubicación geográfica, sino también por su ubicación geopolítica, porque resulta que las ojivas nucleares de Estados Unidos podrían tardar en llegar a ciudades importantes de Rusia, como lo es Moscú, 15 minutos. En 15 minutos el gobierno ruso puede dar una acción de respuesta, también con sus ojivas nucleares, que no es que tengan poquitas. Y desde Ucrania, estas ojivas llegarían en 5 minutos. No hay tiempo suficiente para que Rusia tenga una acción de respuesta, lo cual esto implicaría con la destrucción del país completo en minutos. A ver, yo entiendo lo que dicen de Putin, de la parte en que es un villano en una historia mal contada, que él en parte tiene la razón.
A ver, primero hay que dejar algo muy en claro y es que en la guerra no existen ni buenos ni Ni malos. buenos ni malos, Hay intereses propios que se siguen. Yo te voy a siempre. decir algo que va a sonar muy cruel, que no lo apoyo, pero es verdad. Yo dudo mucho que Hitler haya pensado que hacía mal en, primero, en invadir países y segundo, en perseguir a los judíos, que obviamente pues desde un punto de vista más moral se condena porque son personas Total. inocentes y requerían de muertes violentas y súper malas, pero en parte pues en cuestión de ideales Hitler, yo digo que él no, nunca se imaginó que él hacía algo malo. El resto del No, mundo sí claro. lo condenó, pero bueno, repito, en la guerra no hay ni buenos ni malos, simplemente. Bueno, como te decía, Simplemente, en la guerra no hay buenos ni malos, simplemente eh, la gente busca sus intereses. claro. Entonces, ¿qué pasa con Rusia? Pues la verdad, demasiados países fronterizos con Rusia que son miembros de la OTAN, la OTAN ha puesto como sus bases militares en estos lugares, como haciendo un cerco hacia Rusia. Entonces, ¿qué dirá Vladimir Putin? ¿Qué está pasando? O sea, yo entiendo que se llene de paranoia y porque la verdad, si yo fuera el presidente de un país como Rusia, yo eso lo puedo llegar a interpretar como un ataque, Un porque si yo ataque. no estoy haciendo nada malo, porque te estás blindando en mis alrededores. Exactamente. Entonces, Putin ahí lo es que se sintió fue acorralado, exactamente. ¿verdad? Y más cuando Ucrania, es que Ucrania no ha presentado su propuesta para ser miembro de la Unión Europea y de la OTAN hace poquito, sino hace años, y él se ha negado Ujú. rotundamente, porque él también tiene intereses, sobre todo porque las partes prorrusas en Ucrania quieren pertenecer a Ucrania y Ucrania, Rusia los tomó de manera ilegítima como, bueno, les dio la independencia y los consideran partes de su territorio. de su territorio, es donde entra Bielorrusia. Ujú. eh, y bueno, ¿qué te iba a decir? Eso, y Ah, algo pues que mencionaste ahorita es que ya Ucrania perteneciendo a la OTAN, digamos que como tú dices que los misiles o las bombas nucleares llegarían en muy poco tiempo, es porque si vemos un mapa, por decirlo así, Moscú está desde los otros países que pertenecieron a la URSS, a la Unión Soviética y que ahora son integrantes de la OTAN. Eh, Bielorrusia lo separa entre esos países, Bielorrusia, Moscú o Rusia, por decirlo así, ¿verdad? Pero ya Estados Unidos, si entra a Ucrania, pues ya tiene un acceso directo a Moscú. O sea, tiene un acceso directo, total. O sea, son muy pocos kilómetros, de verdad, los que los separan. Entonces, sí, pues teniendo en cuenta pues el tamaño de Rusia. Entonces, sí, como tú dices, de verdad en la guerra no hay ni buenos ni malos. O sea, son siempre esos conflictos bilaterales que se dan por intereses personales, políticos, morales, eh, de ego, de economía, por muchísimas cosas. De verdad que esa guerra tampoco es en vano, o sea, esas muertes es que no pueden ser en vano, o sea, no es justo que mueran miles de personas bombardeados, aplastados por sus edificios, por las bombas que tienen diferentes países, por intereses políticos y por intereses personales y por demostrarle a otro país que no está en el continente que ellos son capaces. Entonces matan civiles, muere población, solo por demostrar que ellos son capaces de dominar y que por demostrar que tienen la fuerza. Entonces la verdad eso es bastante triste, total, que total, los seres humanos actúen de esa forma. total, sí. Y bueno, volviendo al tema de la búsqueda de intereses, entonces no sé cuál es el miedo que le tengan a Rusia, porque desde mi punto de vista Rusia no había representado una amenaza hasta este momento. Igual pues es que estos son temas que uno ve que explotan hoy, pero que realmente llevan en debate años.
años. Imagínate, la muchos años. independencia, llamémosla independencia de Rusia, perdón, de Ucrania fue en 2014. Ujú, Entonces, desde ahí incluso, bueno, desde mucho antes está el conflicto por el territorio. Pero entonces, claro, que la chispita de que Ucrania se quiera unir a la OTAN, porque claro, dirá Putin que él también debe tener sus intereses sobre Ucrania, claro, eh, que si Ucrania se une a la OTAN, que él abiertamente, bueno, no digamos que él, sino Rusia abiertamente se ha pronunciado de que se niegan a que hagan parte, es porque él debe tener, obviamente tiene sus intereses ahí desde mucho claro. antes, y porque él sabe que una vez Ucrania sea de la OTAN, él no puede hacer nada en Ucrania Nada, por el mismo problema, bueno, por lo que está estipulado en el artículo ese 5. pacto. Exactamente. Entonces él eh, hace una invasión, sí, de manera defensiva, la verdad, pues porque él se siente acorralado, entiendo su paranoia, pero a veces atacar primero no es como que la mejor opción, sobre todo en temas de una guerra cuando se puede desatar una guerra mundial. Por, Exactamente. porque, Está a un hilo, o sea, está a un hilo finito de desatar una guerra mundial y nuclear, que es muy complicado. Es una situación muy difícil y aunque nosotros no estemos ni en el mismo continente, ni tengamos conexión directa con ellos, por decirlo así, creo que sí nos incumbe. De formas distintas, porque tampoco nos podemos dejar llevar por lo que voy a mencionar a continuación. Esa guerra que afecta a Colombia, ¿qué pasa? O más bien, digo yo, que es la excusa perfecta para distraernos de lo que pasa en nuestro territorio. Obviamente no es por ser mala gentes, malas personas, por decirlo así, por ser inhumanos. Obviamente siempre va a estar la solidaridad. Y yo sé que te hablas, yo sé que tienes muchas ganas de hablar, lo sé, te conozco. Y antes de darte la palabra lo voy a decir, pues así ya para que empecemos a dialogar sobre el tema. Pero no es por ser inhumanos, no es por ser, pues, porque nos hace falta solidaridad. Obviamente lo condenamos, como ya lo dijimos antes, pero muchas veces este tipo de conflictos lo utilizan nuestro gobierno y nuestros medios de comunicación para distraernos de lo que pasa en nuestro país, que es lo que nosotros nos tenemos que preocupar. Y como un presidente sale a decir que está todo el apoyo para las personas que están matando en otra parte del mundo, a miles de kilómetros de Colombia, que va a mandar todos los soldados que sean para defenderlos si se llega al caso de que los tenga que mandar, de que pues obviamente Colombia pertenece a la OTAN, pero no nos vayamos muy lejos, ni a 200, 300 kilómetros de Bogotá, mueren también cientos y miles de personas en Colombia, total, líderes, campesinos, civiles, por esta violencia que no viene desde hace 3 4 años, sino que vienen desde hace mucho más de 50 años, desde hace uf, 60, 70 años que viene esta violencia en este país. Entonces creo que también esos temas no nos podemos dejar distraer, no nos podemos Ucrania, Rusia, en su tiempo Afganistán, pero creo que este tipo de problemas internacionales son la excusa perfecta para distraernos de nuestra realidad, para que no veamos lo que verdaderamente pasa allí en un pueblo cercano o hasta en nuestro propio barrio. Entonces creo que eso es un tema importante. no, y Y siento lo curioso es que no ha pasado una, sino dos veces con Ucrania en medio. A ver, ¿este conflicto en qué puede afectar a Colombia? Bueno, mm, pueden haber muchos factores. sí, sí, total, pero hay un factor pues que es como un poquito loco pensarlo en este momento, pero tampoco tan Sí, descabellado hacerlo, y es que se desate una guerra nuclear. Con el poder claro. nuclear que tienen Estados Unidos y Rusia, aunque entre ellos dos solitos se ataquen, eh, esta misma radiación que generarían las bombas son suficientes para acabar el mundo entero, literalmente. La Claro. raza Y humana bueno, se pues se extinguiría en extinguiría. cuestión de minutos. Claro. Es una problemática pues que hay que Y tener aparte, ojo. Dale, Juanjo.
Perdón, Andrew, pues interrumpirte, Tranquilo. que hay que tener algo muy, muy presente y muy en cuenta, que Rusia directamente, porque no es indirectamente, es directamente, tiene aliados en Latinoamérica, así no lo queramos ver, tiene aliados y somos vecinos de uno, Total, Venezuela. total. Y con esta guerra no se dio, o sea, esto viene desde hace años que Rusia ha mandado tropas militares, submarinos, aviones en apoyo a Venezuela. Entonces, donde se llegue a desatar una guerra, nosotros sí nos veríamos muy afectados teniendo a Venezuela de vecino, ya que Venezuela de pronto no nos atacará, pero sí mandará a pedir las armas, los militares y todo el apoyo para empezar a atacar a Colombia. De hecho, en su momento, Igual una vez pasaría en también, Nicaragua, Cuba, no sé, total, sí. Incluso El Salvador, El Salvador. aunque El Salvador se abstuvo en las votaciones de la ONU, pero bueno, incluso en una ocasión Hugo Chávez amenazó directamente a Colombia, dijo, tenemos el armamento para acabar Colombia por completo. Y salió Estados Unidos a defender a Colombia. Entonces, bueno, pero yo no me refiero tanto a esto. Bueno, ya mencioné la parte del poder nuclear y la radiación que extinguiría el mundo. Y cómo un gobernante sale, bueno, un político del país sale a decir, hey, no concentremos nuestro foco en Rusia y en Ucrania, que es algo importante, sí, pero que va a tener una afectación a largo plazo. Y, concentrémonos en lo que está pasando en Arauca, que es que están muriendo colombianos, está muriendo la gente que ese gobierno que sale a defender europeos debería estar defendiendo. Y lo tildan de no sé qué, que porque es que este conflicto ha demostrado que Estados Unidos no está en condiciones de defender a sus aliados, entonces que si en su momento llega a pasar aquí en Colombia, Colombia tiene que defenderse solito, y entonces usan este conflicto en Ucrania como para hacerse campaña política y lo condenan, Claro. cuando reiterando en 2014, cuando hablemos, no, es que no sé si sea como muy loco en cuestiones políticas o históricas mencionar de tema de independencia de Ucrania, porque pues no lo es, pero digámosle así, independencia de Ucrania en 2014, cuando esto estaba sucediendo, también estaba a la par el tema de las protestas fuertes contra Nicolás Maduro, que ya se veía eh, este régimen dictatorial y esta opresión al pueblo. El, Ahora, el actual presidente de Colombia sale también con un trino y te dice lo mismo, no nos concentremos en lo que está pasando en Ucrania en este momento y concentrémonos en lo que está pasando en Venezuela. Ahí yo sí se me genera un poco de como de distorsión, porque, o sea, no nos concentremos en un país, pero sí en otro solo porque está al ladito. Solo porque está al ladito. Pero bueno, Y se todo, entiende de que la problemática de Venezuela sí podría traer repercusiones en Colombia a corto plazo, que de claro, hecho las tuvo, o las tiene, por así decirlo. Pero lo que este otro político dice es, hey, concentremos en un problema interno. La gente no debería estarlo atacando, sino más bien como vos tenés razón, ¿qué vamos a hacer? Y todo porque ya sabemos que claro. se nos acerca una jornada electoral y aquí en Colombia, un país Eso. súper violento, esto repercute en demasiadas cosas. Sobre todo en las zonas que están abandonadas por el gobierno, donde grupos al margen de la ley hacen de los suyos, difunden miedo. eh, es que no sé Paro cómo decirlo. armado. Exactamente, el paro armado, que también es uno de los temas en este podcast. Y bueno, la gente en Arauca literalmente, y no solo en Arauca, también en otras ciudades del país, sino que Arauca se ha caracterizado por ser una zona guerrillera, el Caguán. Violenta. Allá fue donde secuestraron a Piedad Córdoba. Claro. Eh, Necesitan ayuda y el gobierno, ¡pum!, vamos para donde los europeos, que si bien repetimos, no estamos de acuerdo con la manera en la que Rusia está defendiéndose y O condenamos sea, no estos estamos de actos. acuerdo con ningún símbolo de violencia, ni con ningún Exactamente, acto de violencia, ni con ningún acto de guerra. Pero también creo que no nos podemos dejar distraer
de lo que está pasando en nuestro país. Y ser realistas, porque es que la problemática de Ucrania sí nos va a afectar, pero eh, poniendo algo muy hipotético sobre la mesa y nos afectaría a largo plazo, mientras que lo que está pasando en el país ya, ya nos está afectando, y sobre todo Ya no porque es se avecinan jornadas electorales ahorita electorales. en 10 Y días. claro, y por ejemplo a muchas personas que lamentablemente las he escuchado decir, ¿quién le dijo a usted que por culpa de la guerra entre Ucrania y Rusia la papa está tan cara? ¿Quién le dijo a usted que por la guerra que está pasando en estos momentos en Europa la carne está tan cara? La leche, los huevos, el revuelto. Nadie. O sea, eso es como nos quieren a nosotros distraer de nuestra realidad. Eso no es por culpa de eso es por culpa de la violencia y de la corrupción que hay en este país. Es que la papa no se siembra en Ucrania. Pues qué pena, pero es verdad. La papa no se siembra en Europa. La papa se siembra allí en Boyacá, Total. allí al lado de nosotros. ¿Y cuáles son los problemas internos que tiene Colombia y que tienen los campesinos? Que por eso las cosas están tan caras. O sea, ¿qué es lo que pasa? No es por lo que está pasando allá, esa es la mejor fachada que hay en estos momentos y por donde el gobierno se sale. Pero No, esto no viene desde que empezó la guerra, esto viene desde hace mucho tiempo atrás. no, y se ha convertido también en un medio de hacerse propaganda política, porque Política, entonces claro, sale, no voy a dar nombres, pero pues sobre todo los que somos colombianos entenderemos, sale un aspirante a la presidencia a decir, ah, es que si tal candidato gana, Rusia va a influir en Colombia y nos vamos a convertir en otra Venezuela. en otra Venezuela. El, la, el mismo discurso que usaron hace 4 años para difundir miedo en contra de, no sé, es que siento que hablar pues también como de ideologías políticas es algo Es complejo muy difícil, claro. y bueno, Es muy complicado. Perdón, Andrew, pongo a cargar dale, el computador. Pero tranqui. claro, es que es eso, de eso se trata. Es que hablar de ideologías es muy complicado y más que todo en este país, pero yo creo que es tiempo también de abrir los ojos y creo que lo hemos repetido mucho. Es tiempo de ver entonces y de votar y de conocer a los que queremos que dirijan nuestro país. Es tiempo de que abramos los ojos y miremos que no estamos para perder una vida más. O sea, no estamos para seguir escogiendo los mismos que han matado, que han masacrado, que nos han violentado, que nos han robado, porque llevamos en el mismo gobierno más de 25 años, siempre. Y así como no estamos en, o sea, y así que, ¿cómo que nos vamos a convertir en una Venezuela? ¿Y cómo estamos en estos momentos? No sé. A mí La sí me moneda hace más que devaluada es el, de, la- los, de América Latina, es el peso. total, el peso colombiano, eh, por encima pues no sé, no, es que la economía está horrible y aún así Claro, tienen el descaro de decir, hey, tienen que volvernos a elegir, nosotros dañamos el país, pero podrían estar peor, algo así quieren decir. exacto, nosotros lo dañamos, nosotros los matamos, nosotros los violentamos, pero hey, no se quieren convertir como una Venezuela, no se quieren convertir como un Cuba, entonces voten por nosotros, no habrá ningún problema y seguiremos en lo mismo, seguiremos en la misma cobija de sangre que ha venido Colombia. Y así, me cuestiona bastante muchas cosas. Digamos que yo creo que uno a medida que va creciendo, obviamente, que va conociendo, que va leyendo, que va entendiendo todos los puntos de vista, ahora sí entiendo a esos jóvenes que cada año salen a marchar. Ahora sí entiendo a esas madres que van, y esto lo voy a tomar de un proyecto en el que estuve, de un, ¿cómo les digo? De un guión, de un proyecto en el que estuve. Y yo sé que si los integrantes de ese proyecto ven este podcast, lo van a recordar. No es tiempo, o sea, no estamos para que sigamos viendo a madres yendo a juzgados a donde los jueces, a la policía, con carpetas y documentos de sus hijos muertos, asesinados, por un grupo especial de la fuerza que nos cuida.
y yo sé que tú ya sabes, por no decir nombres, pero ya sabes qué fuerza especial estamos hablando. De esa fuerza que en vez de cuidarnos, de protegernos, nos mata. Creo que no estamos para eso. Juanjo, te hago una pregunta. ¿Vos estás de acuerdo con el desmantelamiento de esta fuerza? Andrew, sí, estoy de acuerdo. Te voy a explicar por qué. Cuando un presidente en aquellos años lo puso, él creó esta fuerza para disolver grupos de protestas, ¿verdad? Como para disolver grandes tumultos, por decirlo así. O sea, primero se nos violenta un derecho que es el derecho a la libre expresión, Y ¿verdad? a la protesta. La Y a la protesta es un derecho. protesta es un derecho que tenemos, que está en la Constitución Política de Colombia. Entonces, primero se nos viola ese derecho. Segundo, es algo que nos previene siempre a los marchantes, a los colombianos, a la población civil, es algo que previene. O sea, está esa fuerza especial y ya hay tropel, va a haber violencia y entonces eso hace que los jóvenes se tengan que defender. Eso hace que los jóvenes no pueden ir sin una piedra en la mano, no pueden ir sin de pronto un arma, ni siquiera arma de fuego, porque no alcanza el presupuesto, porque así es, porque mientras que ellos tienen las mejores armas, mientras que ellos tienen tanquetas para simplemente tirarlo porque sí, porque son jóvenes que crean disturbios y que solamente se quieren hacer escuchar. Entonces es eso, yo creo que lo que buscan estos jóvenes marchantes es estar al menos un poquito para poderse defender en igualdad de condiciones, aunque nunca lo van a estar. Entonces sí estoy de acuerdo con el desmantelamiento de esta fuerza especial. Creo que es necesario y creo que se va a ver un cambio cuando se desmantele esta fuerza. Creo que se va a ver un cambio rotundo en las marchas y en la violencia. O sea, se va a reducir la violencia en las marchas, siempre. Bueno, esto lo ¿Qué decimos piensas? desde el punto de vista de dos estudiantes de universidad pública que Pública. si esta fuerza especial le tira duro es a los estudiantes, literal. Y siempre los van a tildar de mamertos, que guerrilleros, que no sé qué, que lo otro. Simplemente porque es que los estudiantes, sobre todo de universidades públicas, que bueno, hay estudiantes de universidades privadas que sienten esta empatía con otras personas y apoyan estos movimientos, pero bueno, ese no es el caso. Se me perdió la idea, Juanjo, ¿qué te estaba diciendo? Estábamos hablando sobre el desmantelamiento de esta fuerza y pues que es nuestro punto de vista de dos estudiantes de universidad pública. Andrew, antes, de pronto, mientras que la retomas, Dale. antes de que se me vaya la idea, eh, me monté con un taxista Sí. hace poco, iba para la universidad y él me dijo, ¿usted es de los que tiran piedras? Yo le Mm, dije, no, señor. Em, ¿Ustedes por qué se dejan lavar? Yo, la verdad, no soy de discutir con las personas. No soy porque, sí, o sea, estaría haciendo lo mismo. Aunque me duela, aunque sé que tengo que defender mi punto de vista, prefiero que me digan, que me hablen y que muchas veces me hieran por las palabras que ya te voy a comentar y que les voy a comentar lo que me dijo el taxista. Perdóname, Juanjo, yo te interrumpo aquí un momentico y es que sí, uno muchas veces se queda callado porque uno mira la mente de la otra persona, por Claro, así decirlo. claro, Y es que si hay una persona con la que el punto de vista puede ser completamente diferente, pero si sabes que yo le voy a exponer mi punto de vista y me lo va a respetar y vamos a entrar en un debate, pero en un debate sano, no en una discusión, uno ahí sí habla. claro. Pero si la otra persona es mente cerrada, uno prefiere como callarse. Callarse. Ahora sí, Juanjo. Lamentablemente, gracias Andrew, lamentablemente es así, uno prefiere Ujú. callar y uno lo único que hace es asentar con la cabeza. Señor, tenés toda la razón, muchas veces siendo hipócrita, pero es que uno sabe si habla sobre su punto de vista y uno tiene el material y el sustento y los argumentos de sostener, esa persona no va a aceptar nunca y se va a formar una discusión. Entonces esa no es la idea, como tú dices.
caso es que iba con el taxista, él me preguntó si yo era de los que tiraba piedras, que nosotros por qué nos dejamos lavar el cerebro de esa forma, que a nosotros qué nos pasa, que porque nosotros queremos lo peor para el país, que porque nosotros queremos que a nuestros papás se les quite lo que se han conseguido toda esta vida, porque eso es el mito que hay. Si se escoge cierto candidato fuerte en estos momentos, que se les va a quitar, que entonces si tiene dos casas ahora va a quedar con una, bueno, un montón de cosas. La eh, famosísima expropiación de expropiación, tierras que no es nada diferente a la extinción de a la dominio. extinción de dominio, que creo que eso es lo que está en estos momentos, pues digo yo, no sé. Pero bueno, retomo, que él me preguntó y yo, sí señor, pero entonces ahora creo que no solamente lo voy a responder a él, sino que lo voy a responder a todas las personas que de pronto tienen un punto de vista muy parecido. Y le habla un estudiante, orgullosamente de la Universidad de Antioquia, que lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, se luchó el cupo en esa universidad, se luchó el derecho a estudiar, se lo luchó con sudor y lágrimas, porque son cientos, sino miles las personas que necesitan o que tienen que estudiar en una universidad pública para poder recibir una educación de calidad. Porque la educación en este país, la verdad, no es pública. Si uno quiere una buena educación, Es entonces un uno debe privilegio. tener más de 30 millones de pesos para usted pagar como mínimo 5 semestres en una universidad privada. Entonces, estudiar en una universidad privada creo que no es un privilegio. Estudiar en una universidad pública, sí, lamentablemente. Decir que uno pasó a una universidad pública es como, wow. O sea, ese sí es el verdadero privilegio. Qué teso que pasaste, qué triste que sea así. Porque la educación en este país debería ser pública. Entonces le respondo como un joven de 17 años que pasó a una universidad pública y que lleva bastante tiempo. No es que nosotros nos dejamos llenar la cabeza de cucarachas, no es que nosotros nos dejamos lavar el cerebro, sino que es que ahí, en esa universidad pública, es donde uno conoce verdaderamente las personas que han sufrido la violencia, que han sufrido el desplazamiento, que han sufrido los asesinatos, que ha sufrido todo lo que ha sufrido este país. Ahí en las universidades públicas es donde verdaderamente uno conoce cómo está el país y todos los puntos de vista de esa persona, de esas personas, y todos los puntos de vista y todo lo que ha pasado, y uno aprende a ver el mundo de una forma diferente y uno aprende a conocer su país verdaderamente, qué es lo que verdaderamente ha pasado y qué es lo que siempre nos ocultaron. Entonces por eso no es que nosotros nos dejamos lavar el cerebro, es que simplemente nos quitamos la venda de los ojos. Y creo que eso es lo que queremos todos los jóvenes, porque somos muchas veces, o la gran mayoría, estudiantes de universidad pública, los que arman la revolución y los que quieren de este país un lugar mejor. Porque eso está, allá en la universidad es donde uno se quita la máscara, se quita la venda de los ojos y conoce la verdadera realidad de este país. Y por Oye, eso es pero que salimos a luchar y a marchar. a mí me parece súper feo el estigma que le tienen a los estudiantes de la UdeA. Es horrible, porque el mundo los conoce como guerrilleros, Los extranjeros. problemáticos, revoltosos. eh, Sí. Es, pero es mira, muy triste. bueno, yo no quería mencionar la universidad, pero ya que tú lo hiciste, por eso mismo que acabo de decir, por el estigma que le tienen a los estudiantes de la UdeA. Ustedes han sido las mayores, digo ustedes, me refiero a estudiantes de la Universidad de Antioquia, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, yo no dejo de ser estudiante de universidad pública. Ustedes han sido las víctimas directas de esta organización, Uh-huh. de, de esta organización élite, porque se viola la autonomía universitaria, porque ustedes son los que más han demostrado que se paran en la raya en este tipo de conflictos, los que más se involucran en asuntos políticos, que bueno, que con el estigma que les tienen, pues les tiran mucho más duro y ustedes han sufrido dentro del mismo campus de la universidad esos horrores, por así llamarlos. Incluso Andrew, cuando... Dime. eso. No, para que sigas, ¿cómo es posible que esa fuerza especial entre a la universidad? O sea, Y a mi entre universidad y entró meta una el vez. foco. O sea, Ah, eso no se puede. O sea, eso no se puede. La universidad, indigna. nosotros podemos hacer lo que queramos con la universidad, porque es que la universidad es pública, la universidad es de nosotros. Y qué pena, pero nosotros nunca
o al menos como estudiante de ella que apenas estoy empezando, y sé que si hablas con estudiantes de primeros semestres y con los estudiantes de últimos semestres, nosotros a la universidad la respetamos, la queremos. ¿Y cómo es posible que por defender el patrimonio de la universidad, porque esa es la excusa que siempre tienen esa fuerza especial, van a entrar a la universidad? Eso indigna. Total. Ya puede seguir. A mi universidad entraron una vez, demasiado, no, es indigno, la verdad, indigna. Hubo una época en el que Medellín, no sé si todo el país, estuvo un poco revoltoso y en diferentes universidades habían conflictos. Entonces, porque por lo general las otras universidades se unen a la UdeA. Entonces, se hicieron conflictos en diferentes zonas, entonces en mi universidad se hizo uno, ellos entraron allí. No, no son tan rigurosos como lo son con los estudiantes de la UdeA, pero igual pues mi campus es un poco más, bueno, es mucho más pequeño que la UdeA. Entonces sí, indigna. ¿Y qué te iba a decir? Cuando esta organización se creó, como los estudiantes de la UdeA siempre han sido los que se paran en la raya con estos, como lo decimos, con estas injusticias del gobierno. Hay una imagen por ahí que cuando yo diga que muchos estudiantes van a saber, incluso si yo me estoy equivocando con lo que voy a decir, ellos pueden incluso corregirme, donde un policía, cuando esta organización especial era muy naciente, coge a un estudiante y lo usa de escudo humano. Entonces mira que desde que se crea ya se vienen las violaciones a los derechos humanos. Y, y eso. Y bueno, desde mi punto de vista yo diría que es que esta organización especial es necesaria. Te voy a explicar por qué. Porque si bien hay gente que lucha con ideales, hay muchos que no, hay muchos que pueden ser una minoría, sí, una minoría que afecta también a la protesta. Y es que van solo por la adrenalina de lo que es un tropel, de ponerse a pelear con la policía. Entonces, en este caso, eh, habría que mirar pues esta gente que está es que no sé hablar, está poniendo en riesgo la protesta y a ellos son Claro a que los son que habría que... infiltrados. Exactamente. Que en otras ocasiones los infiltrados también son policías, es que es Es muy muy loco loco. todo esto. Pero bueno, esta gente hay que tenerles como un control, ¿no? Para que Claro, no, es para verdad. que entonces otra parte de la población no use estos casos específicos para generalizar y pues que esta protesta se vea mal llamada. La cuestión es que este grupo élite es experto en violar derechos humanos cuando debería ser experto en Defenderlos. protegerlos. Exactamente. Entonces vemos también como el gobierno les da armas con gases lacrimógenos vencidos, como ellos se saltan el código que si hay que disparar que sea tiro parabólico, pero ellos tiran directo a la cabeza, a los Exactamente. ojos. Entonces yo diría que más que una desmantelación es una reforma, Una pero una reforma, reforma a fondo. Y si esa una reforma, transformación. exactamente, y si es necesario que este grupo especial deje de, ¿cómo lo digo?, de funcionar mientras se piensa en la reforma que es necesaria. Porque es que como estudiante de universidad pública, eh, pues que yo me he sentido violentado por este grupo personalmente. Eh, y eso que, pues no es que yo, pues no, la verdad, la curiosidad pues sí le gana mucho a uno, pero eso no implica que uno por curioso se va a meter al tropel como le llamamos nosotros como tal. Pero sí, literal, yo saliendo de la universidad para mi casa, ese día había un plantón, entonces como llegó el ESMAD nos dijeron, hey, tienen que salir por cuestiones de seguridad, yo salí por la portería normal porque no imaginé nunca que iba a pasar algo, ya, iba para mi casa, entonces eh, detonaron una aturdidora cerca con todos los estudiantes y bueno, eh, pues El tuvimos que daño a la volver a entrar. integridad. Exactamente, entonces es eso, incluso la protesta era pacífica, entonces fueron ellos quienes comenzaron. O sea, es que este es un tema complejo, porque si bien hay cierta parte de la población
A ver, ¿cómo le decimos? Es que en Caminos Vivos no queremos como que tirarnos mucho para un lado y las cosas. Que Sí, uno trata de ser claro. imparcial, pero es que nosotros no dejamos de ser seres sintientes, sin sintientes, que han vivido este tipo de experiencias. Entonces nosotros hablamos bajo la experiencia propia. Claro. Y desde el sentimiento también. Es que es bastante triste. O sea, es que es muy triste cómo ver que jóvenes estudiantes pierden la vida en las marchas, ejerciendo su derecho. Es muy triste ver a las madres llorando. Es muy triste que todavía sigamos permitiendo ese tipo de injusticias acá en este país. Y lo digo desde como estudiante, como joven, como colombiano. Es, Andrew, yo tengo miedo. O sea, a mí me da miedo en estos momentos. Tengo miedo de todo lo que pueda llegar a pasar con estas elecciones. ¿Cómo es posible que cada 4 años se repita el mismo miedo de votar, de salir a votar, de ejercer tu derecho al voto, de ejercer tu derecho a protestar? ¿Cómo es posible que a mí me dé miedo ser estudiante de la Universidad de Antioquia y salir a marchar por una injusticia? ¿Cómo es posible que a mí me dé miedo defender lo mío, defender mi país, defender mi pueblo, defender a mis compañeros? Porque en cualquier momento me pueden matar. ¿Cómo es posible que a mi mamá, que fue estudiante de la Universidad de Antioquia, le dé miedo dejarme ir a marchar por eso mismo? Porque no quiere encontrarse con la noticia de que la llamen y le diga su hijo está muerto, como ha pasado en muchas familias acá en Colombia, como ha pasado con muchos jóvenes, con muchas madres que reciben esa noticia solo porque estaban en unas marchas, defendiendo. Entonces es muy difícil y es muy triste. Juanjo, y es que sí, es que es muy complejo, sí, porque, como te digo, estos que deberían estar protegiéndonos son realmente quienes nos agreden. Y en el pasado paro nacional fue horrible, y uno que realmente no va a marchar, pero ve toda la difusión. Es que es un tema súper complejo y es que uno dice, hey, estamos aquí en un podcast, en un diálogo, hay que ser imparciales, pero es que nosotros seguimos, yo lo repito, somos seres sintientes que hablamos bajo nuestra propia experiencia, entonces nosotros como, hey, ser imparciales es un poco complejo, porque es que nosotros hemos vivido personalmente, así sea de directa o indirecta, estos crímenes, porque son crímenes. Y si tú sientes miedo en ir a protestar, bueno, todos, la verdad. Y sabemos que hay un amigo va a protestar y eso es un pánico porque es que nos matan literalmente o nos encarcelan de manera injusta y quién sabe qué pueda pasar a las niñas, la misma policía las viola. Juanjo, si consideras necesario, me dices si yo quito tu cámara. Sí, En este no, momento no, no hay problema. me avisas. Dale. Es que si uno se sensibiliza y siente esta empatía, porque es que tú que estás estudiando en la UDEAR, en cualquier momento puedes llegar y decir, hey, mataron a tal persona y resulta que fuiste compañero, bueno, ya son compañeros de universidad, pudiste haber visto una clase con esa persona, es muy horrible, porque es que también es gente que está indignada, entonces gente que está en su derecho de alzar su voz y se lo opacan. Sí, No, y no solamente eso, es la violencia, es la corrupción, es la injusticia, los campesinos, los líderes sociales, los niños. O sea, yo creo que, no sé, de todo este podcast con lo que empezamos, Andrew, que yo creo que es tiempo de ir cerrando, quiero terminar con algo, con una última idea y ya. No, les dije, me da miedo, pero me daría más miedo, o me da más miedo no votar.
y no elegir de verdad a las personas que yo considere o que cada uno considere que son el cambio. Yo lo único que puedo decir es que hemos vivido de los últimos 20 años en un mismo gobierno. Siempre ha estado el mismo gobierno en el poder, así no lo queramos ver. Podemos consultar, podemos ver qué ha pasado. El mismo gobierno ha estado dirigiendo a Colombia durante los últimos 20 años. ¿Y cuáles son las cifras de asesinatos? ¿Cuáles son las personas que han perdido? ¿Cuáles son los números de las personas que han perdido la vida en este país? Los líderes sociales, los civiles. ¿Cómo es posible que olvidemos cuando entraron a un barrio y lo masacraron? ¿Cómo es posible que olvidemos cuando a nosotros los jóvenes no nos dejaban salir ni a la esquina por miedo a que nos mataran y nos hicieran pasar por falsos? ¿Cómo es posible que se nos olvide eso? ¿Cómo es posible que se nos olvide de los falsos positivos, de la corrupción, de la violencia, de los asesinatos, de la muerte de jóvenes, estudiantes? No nos podemos olvidar de eso. Y yo creo que lo tenemos que tener muy presente para estas elecciones. Y a los jóvenes, a mis compañeros de universidad, a los jóvenes que nos ven desde Caminos Vivos, yo lo único que puedo decir es que sigamos, porque nosotros de verdad somos los únicos que nos hemos levantado. De pronto ni nuestros papás ni nuestros abuelos tienen la culpa, porque antes había tanta desinformación, todavía los seres humanos somos muy influenciables, pero yo creo que nosotros ahora que ya tenemos tanto poder desde la tecnología, desde la educación, desde tantas cosas, es tiempo de levantarnos y verdaderamente seguir luchando. Así nos dé miedo a que nos maten. Yo creo que sería muy lindo, y qué pesar pensar así, porque me da tristeza pensar así, pero uno morir defendiendo su país, defendiendo su pueblo, defendiendo su ciudad, defendiendo su universidad, defendiendo a sus amigos, y uno morir y no haber hecho eso. Entonces yo lo único que llamo es que votemos conscientemente. Por favor, votemos consciente, pero votemos. No podemos quedarnos echados en la casa esperando a que los otros elijan y que sea el que me tocó, o vender nuestro voto. O sea, de verdad, yo sé que la educación en este país nos educó para eso, para no pensar a la hora de votar, para ser influenciables a la hora de votar. Pero entonces ahora tengamos un poquito más de conciencia, consultemos y votemos. Ese es el llamado que yo hago, a votar y a seguir defendiendo nuestro país, nuestra ciudad, a nuestros compañeros. Muchas gracias. Juanjo, muchas gracias a vos. Y bueno, este tema de la votación es, sobre todo aquí en Colombia, algo que tiene mucha tela para cortar y que bueno, se nos acabó el tiempo, pero esperamos en otra ocasión poder hablar exclusivamente de este tema, porque es que hay que ser sinceros, si hay en zonas donde el gobierno no ha hecho presencia y el hecho de ir a votar es súper complejo porque hay grupos guerrilleros que... Exactamente. Pero bueno, nada chicos, se nos acabó el tiempo en el podcast de hoy. Esperamos vernos pues en otra ocasión, en otros podcasts. Trataremos de traer pues diferentes invitados también, como ya lo hemos hecho con 3 profes súper importantes. Y bueno, lo voy a decir aquí en vivo, bueno, en grava. ¿Qué te parece si para las elecciones de presidenciales, que si no estoy mal son ahorita en mayo, unas semanas antes, traemos a Felipe? Otra vez, nuevamente, pero esta vez hablar de temas netamente políticos. Políticos, perfecto. Creo que es muy importante conocer los diferentes puntos de vista y más desde alguien profesional que ha estudiado la política, la historia. Creo que es verdad, es tiempo de informarnos. Sobre todo de alguien que ha vivido los horrores de la violencia. Así sea no por cuestiones políticas, porque es que Colombia ha sido un país históricamente violento en diferentes formas, pero bueno. Bueno chicos, espero les haya gustado este podcast y pues nos vemos en otra ocasión el próximo viernes con otro video. Gracias chicos, gracias Andrew, y por favor recuerden dejarnos lo que piensan, qué piensan de todo esto. Esto es un espacio también para que conversemos, para que compartamos.
Y bueno, somos seres sensibles, de verdad es imposible no moverme o no sentirme movilizado por todo lo que pasa en mi país. Es que es nuestro país, son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Entonces es muy difícil pues como controlar ese sentimiento. Pero nada, comenten qué piensan. Muchísimas gracias por apoyarnos y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Espero que tengan una feliz semana. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao.